Reportan al menos 15.000 desplazados por la violencia en Haití. Aproximadamente 361.000 personas están desplazadas internamente en Haití debido a la crisis de violencia. Y dice que el 80% de Puerto Príncipe está prácticamente cercado, asediado por parte de las bandas criminales. Nos encantaría saber. Lo primero que hay que hacer es entender qué ha pasado en Haití. Claro. Y tenemos que irnos a más de 100 años para acá. ¿Cuántas intervenciones militares ha habido de Estados Unidos a Haití? Es lo que llamamos un neocolonialismo. Sí. ¿Cuántas dictaduras se impusieron? Los Duvalier. ¿Cuántos años estuvieron los Duvalier ahí? Investiguen, muchachos. ¿Ah? Jean-Claude Duvalier. Sí. Y cuando vino el renacer, empezando este siglo del pueblo haitiano, un día amanecimos todos los latinoamericanos que un avión gringo entró y secuestró al presidente Aristide. Se lo llevó secuestrado y lo lanzó en África. En pijama. Sí, en pijama. Secuestrado, impusieron una dictadura en Haití. ¿Cuántas invasiones? ¿Cuántas dictaduras? Haití ha sido descuartizada, martirizada por el intervencionismo estadounidense, imperialista, y la han destrozado desde adentro. Luego, lamentablemente, entró toda esa fuerza destructiva de los antivalores del narcotráfico y se tomaron Haití. Todo apunta que el asesinato del presidente Jovenel por parte de sicarios colombianos fue precisamente un asesinato a encargo del narcotráfico. Colombiano y estadounidense. Y estadounidense. Sí, porque en Estados Unidos no hay carteles, solamente hay carteles de México para abajo, ¿ves? Cuando ellos son los grandes consumidores de todo tipo de droga que hay en el mundo. 50 millones de Así que han descuartizado Haití, la han descuartizado. Y ahorita en Haití está pasando, escúcheme bien lo que voy a decir, en Haití hay un alzamiento de las bandas criminales. ¿Quién está detrás del alzamiento de las bandas criminales? Bandas poderosísimas. ¿Quién armó esas bandas criminales? Con aquellos fusiles que le vemos. ¿Quién? ¿Se armaron solas? ¿De dónde venían las armas? De Estados Unidos. Tienen 4 años denunciando que todas las armas venían legalmente de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no hizo nada? ¿A quién le conviene el caos en Haití? ¿A quién le conviene? ¿Quién viene pidiendo una invasión a Haití? Saquemos conclusiones. Y yo le venía comentando a un grupo de compañeros en estos días que eso que está pasando en Haití lo quisieron hacer en Venezuela, igualito, con bandas criminales, en las guarimbas del 2014, en las guarimbas del 2017 y el año pasado, que nosotros desmontamos 5 conspiraciones. El objetivo era precisamente que las bandas criminales, con los planes, atacaran las ciudades principales, caotizaran de violencia el país, volvieran a hundir la economía y entonces el llamado a la invasión de fuerzas extranjeras. De Kenia. Eso es lo que llaman las bandas criminales, las nuevas formas de insurgencia que se aplican para desestabilizar y dominar a los países. Y bueno, hay Nayib que le está diciendo que quiere mandar ayuda, entre comillas. Mira, la solución en Haití tiene que ser una solución integral. Tiene que haber un apoyo integral al pueblo de Haití, en lo económico, en lo social. Y buscar una pacificación a través de otros métodos, Cuando estuvo el presidente de Haití, Martelly, yo fui muy amigo de Martelly, fuimos amigos de Preval también. Preval le dijo al comandante Chávez delante de mí, yo era canciller: Chávez, ayúdame a formar un ejército, porque Estados Unidos le prohibía a Haití tener ejército. ¿Ustedes sabían eso? Estados Unidos le prohibía a Haití y lo amenazaba que si trataba de construir un ejército, derrocaba el gobierno que quisiera construir un ejército. Sancionaba a Haití. Y Chávez le dijo: te ayudo. Nosotros tenemos una academia militar de primer nivel. Tenemos un sistema educativo militar de primer nivel. Y una deuda con Haití desde la época de Simón Bolívar. Correcto. Un día Preval le dijo: Chávez, ¿te acuerdas que te dije que me ayudaras a construir un ejército? No puedo. Y Chávez le dijo: te entiendo. Había recibido la amenaza ya
a su vida. Martelly, también fuimos allá y me hizo la misma propuesta. Me dijo, Nicolás, ayúdame a construir un ejército. Inclusive empezamos a trabajar cuántos hombres entrenar, de qué manera. Y un día se vino de visita para acá y me dijo, perdona, no puedo construir un ejército por las amenazas. Ahora quieren meter un ejército extranjero en Haití también, en una crisis casi insalvable. Pero no han querido que Haití tenga Estado, gobierno, estabilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque en Haití nació la libertad de América. Es un pueblo rebelde, es un pueblo en esencia revolucionario. Y además la posición geoestratégica, a la izquierda está Cuba, al otro lado está Puerto Rico y en el medio está República Dominicana. Y han querido matar durante un siglo la historia gloriosa de Haití. ¿Ustedes creen que los imperios no le temen a la historia de los pueblos? Pues a lo que más le temen a la historia gloriosa que vio nacer la gran revolución de los jacobinos negros en Haití, que fue la revolución que le puso los barcos, los combatientes y las armas a Bolívar para que viniera a fundar la Tercera República y a liberar el continente. Dicen completo. que sin Haití otra hubiera sido la historia. Otra hubiera sido la historia. Bolívar derrotado en la Segunda República, perseguido, derrotado, casi lo matan en Jamaica, se salvó gracias a Dios, porque lo traicionó uno de sus ayudantes, el Negro Pío, y apuñaleó en la hamaca donde dormía Bolívar, apuñaleó a alguien que se acostó en la hamaca, por error, en mala hora. Y cuando Bolívar llegó en la noche, estaba apuñaleado, muerto. Él puso pies en polvorosa y se fue ¿para dónde? Para Haití, donde estaba la gran revolución. Y en Haití, Petión lo recibió, le levantó el ánimo, le organizó unos soldados, le entregó 4 barcos y le entregó 6.000 fusiles. Y los 6.000 fusiles que le dio Petión a Bolívar llegaron a Junín, llegaron a Ayacucho, llegaron a Carabobo, llegaron a Boyacá, nos dieron la libertad. Claro, condicionando que acelerara el proceso de liberación de los negros esclavos. Reunión secreta entre Hipólito Mejía Domínguez y Leonel Fernández en la Fundación Global Funglode. Tiembla el Palacio Nacional. Ofrézcome. Hipólito amarrando la chiva. Señores, hay problema por todos lados. Hay un lío del Gordo El Sable. Se ha desatado un maldito lío en el Palacio Nacional con este fuetazo. La verdad que Hipólito siempre tiene una. Este hombre es una caja de sorpresa. Siempre tiene una. Se le va a virar Hipólito. Hipólito está amenazando. Yo se lo dije a ustedes desde hace tiempo. Hipólito se le viró a Luis. Eso que ustedes lo ven de que desayunando con Guillermo Moreno. Mentira del diablo. Hipólito no quiere saber de Guillermo Moreno. Eso es bulto todo. Eso es bulto, allante, movimiento y aparataje. De eso que Hipólito sabe hacer. Hipólito sabe hacer mucho bulto. Jugar a la doble banda, a la doble agenda, a la doble vía. Hipólito es un tigre, señores. ¿Por ustedes se creen que el diablo sabe por diablo? Es por viejo. Hipólito, donde quiera que está, hay un lío. Porque Hipólito tiene un grupo de rompecilla. Destinado nada más para eso. El PRD, ¿quién acabaron? Entre Hipólito y Miguel. ¿Y ustedes creen que el PRM va a ser la excepción? Sí, buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes. Señor presidente, para nadie es un secreto que en la República Dominicana los accidentes de tránsito son una verdadera epidemia y eso le representa una carga altísima al presupuesto nacional cada año. Y sin embargo, una gran cantidad de accidentes son provocados por motociclistas en sentido general. Sin embargo, los vemos constantemente violando todas las leyes de tránsito. Se suben por las aceras, se van en vía contraria, se violan los semáforos en rojo delante de los agentes de la DGCET y parece que para ellos no hay ley, no se le aplica la ley.
con riesgo, presidente, de que uno que va en su carrito se los lleve ocasionándole un problema a su familia, pero también a uno, porque eso es un problema. Entonces, la pregunta y quizás la queja, presidente, ¿por qué la DGCET no fiscaliza, no le aplica la ley de tránsito a los motoristas? Mira, esa pregunta ya se trató en el pasado la semanal o en el anterior. Yo no tengo los datos específicos, pero incluso a mí me llevan constantemente quejas de la cantidad de motoristas que hacen infracción a la ley, que son arrestados cada día. Son muchos arrestados. Pero ha habido prácticamente durante décadas un laissez-faire, laissez-passer. El primer gobierno que empezó a registrar los motoristas, no tenía registro aquí ninguno de los motoristas, no había registro, y nosotros hemos empezado a registrarlo y estamos avanzando. Cambiar su comportamiento de la noche a la mañana, cuando nunca han tenido ningún tipo de restricción, es difícil. Yo quisiera avanzar más rápido también, pero no tengo, y no está aquí la persona de DGCET, yo te puedo decir que todos los días hay cientos de motoristas que son sometidos a la justicia, que son apresados por eso. Se pueden escapar en algunos lugares, pero las instrucciones que tenemos son eso. Hace mucho que circuló un video, que creo que ha habido referencia, pero hay muchos videos también de que en el momento en que son apresados, cuando están también incumpliendo la ley. Señores, estoy buscando el video donde el presidente Luis Abinader dice que los motoristas son plaga. Si en verdad el presidente Luis Abinader dijo que los motoristas son plaga, el presidente Luis Abinader se puede dar por perdido, porque hay 3.300.000 motocicletas en el país, que cada uno de esos porta una cédula. Lo estoy buscando el video, porque si eso fue verdad, el presidente Luis Abinader puede enterrarse tranquilo y ponerse ahí mismo la cruz, que perdió las elecciones, sin duda alguna. Así que ya lo saben, etiquétenme el video, donde él dice que los motoristas son una plaga, porque de ser así, coja un lazo y guíndese del puente de la 27 allá en la capital, que usted no gana aquí en este país.